idea era hablar un poquito de BNI y lo apunté, según la guía esta, también un poco a lo que ustedes pueden hacer en la guardia con esto, ¿no? Porque después, bueno, de BNI hay de todo también para hablar. Pero bueno, la idea era esto, qué pasa cuando llega el paciente y se puede beneficiar con la ventilación no invasiva. Entonces, cómo cualquiera de los que trabajan en la guardia, sean médico, enfermero, kinesiólogo que esté, pueda dar una mano con esto. Bueno, vamos a pasar, ahí está. Este paciente que está en la foto era del hígado. Pero, bien. Después, la idea era, bueno, definir un poco qué es la ventilación no invasiva, que es la aplicación, bueno, de un método que te da un soporte ventilatorio sin usar una traqueostomía y sin usar una intubación, o sea, un tubo endotraqueal, ¿sí? Bien. Bueno, entonces la idea es esta, ver qué objetivos buscamos con la ventilación no invasiva. Bueno, algo hablaste vos. Principalmente esto de mejorar el intercambio gaseoso. Viste que vos mencionabas un poco lo que era la hipoventilación y la hipoxemia, ¿sí? Con la BNI lo que vamos a hacer es mejorar las dos cosas, ¿sí? Porque por un lado vamos a mejorar el intercambio gaseoso, que si tenemos un paciente con hipoxemia, vamos a poder ayudarlo. Y por otro lado, vamos a también mejorar la ventilación, ¿sí? Que eso lo que nos va a traer es disminuir este trabajo respiratorio. Mejorar la ventilación sería esto, si el paciente no puede por sus propios medios llegar a una ventilación óptima para no estar hipoxémico, ya sea porque, como dijimos, la caja torácica está, o sea, o es restrictivo, o tiene dificultad porque los músculos respiratorios están fatigados, o por X motivo, la BNI lo que va a hacer es brindar una presión positiva y va a disminuir ese trabajo respiratorio, ayudando, ¿no?, a esos músculos que están con dificultad para poder ingresar el aire y hacer una correcta hematosis. Y por otro lado, lo que hace también la BNI es disminuir la necesidad de intubación. Eso lo que significa es que si yo, como hablamos recién del oxígeno, si el paciente está hipoxémico o está con dificultad respiratoria y yo en vez de intubarlo lo puedo solucionar usando la ventilación no invasiva, es una ventaja porque ahora vamos a ver que para hacer BNI el paciente no tiene la necesidad o no tiene que estar dormido, no tiene que usar drogas, sedantes y, bueno, demás problemáticas que puede conllevar usar ventilación invasiva. ¿Sí? Un segundito. Cualquier cosa me frenan si quieren saber, ¿eh? O alguna duda. Bueno, después, para entender un poco, no me voy a meter mucho con esto para no enroscarlos tanto, pero entender que la BNI o la ventilación no invasiva va a depender también qué ventilador nosotros usemos, ¿sí? En el caso del Husey tenemos solamente los microprocesados, que ahora los vamos a ver, que son los ventiladores con los que también hacemos ventilación invasiva. Después hay otros que no los puse porque no vienen al caso, pues no los tenemos, que son los flujo continuo, que trabajan de una manera distinta. En el caso de los que nosotros vamos a usar, vamos a tener dos niveles de presión. Uno, que es la presión soporte, que es la IPAP, también está puesta acá, que es la que nosotros le vamos a dar, justamente como decíamos, para esa descarga de los músculos inspiratorios, ¿sí? Para aliviarle esa fatiga a los músculos que no pueden ingresar el aire correctamente. Es una presión de soporte, ¿sí? O IPAP también llamada. Después vamos a ver cómo seteamos ese nivel de presión. Y se le va a sumar otra presión más, que es la presión PIP o IPAP, ¿sí? Que es una presión que se mantiene al final, en el alvéolo, al final de la expiración, ¿sí? Las dos presiones tienen funciones distintas. La de soporte o IPAP es la, como dijimos, mejorar la ventilación alveolar, mejorar la disnea por la sensación de falta de aire, porque le va a dar aire al paciente. ¿Sí? El paciente va a sentir aire. La presión expiratoria o PIP lo que va a hacer es aumentar la oxigenación, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a mantener justamente el alvéolo más tiempo abierto, entonces va a dar más tiempo para que el capilar y el alvéolo realicen lo que es la hematosis, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a estar aumentando la oxigenación. Y por otro lado, también la PIP se usa mucho en los pacientes que tienen reagudización del EPOC, o sea, que son EPOCs que usamos muchísimo en la BNI porque es evidencia A, que lo que va a hacer es justamente lo que se llama contrabalancear la autopip o esa PIP intrínseca. El paciente POC, como tiene una dificultad para alargar el aire, queda con un volumen residual aumentado, o sea, queda con atrapamiento aéreo.
Entonces, ese atrapamiento lo que hace es que, como el paciente no puede largar, cuando quiera ingresar aire, le va a dificultar ese ingreso de aire porque ya tiene aire, aumenta adentro, que no está haciendo hematosis, ¿sí? Entonces, de esta manera, esta presión que yo le pongo por afuera es como que contrabalancearía o, digamos, equipararía un poco al paciente que tiene que hacer tanta fuerza porque tiene esa presión intrínseca. No sé si se entiende esto, es medio complejo por ahí, pero bueno, es como para que se explique también por qué es tan beneficiosa en el paciente con la reducción de POC, ¿sí? Bueno, ahí puse un poco, cuando nosotros usamos los ventiladores que tenemos en el HUSEY, que son los, a ver si viene acá, no, voy a ir para acá y después se los muestro. ¿Ah? Estos dos son las opciones que van a tener ustedes para usar en la guardia. Uno son los Neumoven, que son ventiladores microprocesados de tercera generación, que podemos poner modo BNI, ¿sí? Y también podemos poner presión soporte como modo. Eso por ahí lo vamos a ver si hacemos una clasecita práctica para que sea más específico, más claro. Y después tenemos los otros que son los Mindray, que es el que está, que es el que es negro, que para mí son los mejores porque son silenciosos, compensan fugas, están muy buenos para hacer ventilación no invasiva, que también dice ventilación no invasiva directamente. Ahora vamos a ver qué le seteamos, pero bueno, para que vean un poco. En ambos lo que vamos a hacer es cuando nosotros le ponemos una presión soporte más una presión de PIP, se van a sumar, ¿sí? Entonces, yo en total, si yo le pongo presión soporte 10 y le pongo presión de fin de la expiración o PIP 5, le voy a estar dando en total 15 al paciente, que no es lo que pasa con los flujos continuos, que son otros aparatos que se usan para BNI y que nosotros no tenemos, por eso yo no voy a hablar de eso. Pero en este caso, le vamos a dar la presión sumada, tanto la presión soporte más la PIP. ¿Se entiende? Bueno, vuelvo a que estamos acá. Entonces, acá se ve la PIP. Donde dice PIP es lo que yo decía recién, que es como esa presión base que le damos para que el paciente arranque de un nivel de presión más arriba y no tenga que hacer tanto esfuerzo para tomar aire, ¿sí? Y luego le damos la presión de soporte, que es esa presión que tenemos en la vía aérea, que va ciclada cada vez que el paciente quiere tomar aire, ¿sí? Bien. Como es un modo de soporte, como dijimos antes, el paciente va a pedir ese aire, ¿sí? O sea, la frecuencia respiratoria la va a mandar el paciente, ¿sí? No se la voy a poner yo. Cada vez que el paciente haga lo que dice trigger, ¿sí? O sea, haga un descenso de la presión porque inspira, hace como una presión negativa, el respirador va a mandar el volumen o la presión que yo le mandé con volumen de aire, ¿sí? Después lo que dice rise time es el tiempo, es la rampa, el tiempo con el que va a llegar, o sea, la velocidad en realidad con la que le va a llegar ese aire que yo le seteé, ¿sí? Después donde dice PS es justamente lo que les decía recién, la presión soporte que el operador programa. En este caso es 20, si miramos, porque esto es una curva de presión-tiempo. No, tampoco los quiero complicar mucho con esto, lo hice así simplón para que se entienda. Y después donde dice ciclado es donde cambia de la inspiración a la expiración. Que eso se va a manejar con el TI, TE o relación IE, que ya lo vamos a ver un poco más en detalle, pero bueno, eso por ahí lo vemos más en el práctico. Yo voy a marcar qué tiempo inspiratorio quiero que tenga el paciente, porque por ejemplo, si el paciente tiene una EPOC, una revolución de EPOC, el tiempo inspiratorio no va a ser lo mismo que si el paciente tiene un edema agudo de pulmón. ¿Sí? Por lo general en los pacientes que tienen patología obstructiva crónica, nosotros lo que hacemos es ponerle un tiempo inspiratorio más corto para que justamente el tiempo expiratorio sea más largo, que es lo que yo hablaba antes, que es un paciente que lo que más dificultad tiene es en la expiración, ¿sí? En largar el aire. Eso se da porque el paciente POC tiene una disminución en realidad en lo que es la distensión. O sea, bueno, después, nada, habían mencionado esto que... o sea, ¿a quién y cuándo? No es, a todos los pacientes no les pongo BNI, ¿sí? Porque lleguen con dificultad respiratoria, porque no se van a beneficiar. Y uno tiene que ser riguroso con eso, porque si el paciente no está para BNI, está para, por ejemplo, una intubación orotraqueal, que nosotros igualmente, como el HUSEY tiene pacientes que a veces no se llega a la intubación invasiva, por ahí igualmente la usamos, pero bueno, lo que dicen las guías es que no se puede retrasar la intubación, entonces no es para todo el mundo la BNI,
Por eso hay lo que se llama la evidencia o recomendación fuerte, que es evidencia A, y la condicional, que depende algunas otras cuestiones o variables. Entonces, como evidencia A, lo que dicen las guías es que la rebusación de POC, el edema agudo de pulmón, las rebusaciones de las enfermedades neuromusculares y la prevención de falla en la extubación, que por lo general se usa para el EPOC, que se extuba ABNI, y para los pacientes cardiópatas. ¿Sí? Esa es la indicación. Entonces viene un paciente que tiene neumonía y le falta el aire y yo no le pongo BNI, ¿sí? Porque le falta el aire. No, tengo que ver que si tiene neumonía, la BNI no tiene evidencia, de hecho. O sea, tiene muy baja. Entonces, bueno, nada, entender un poco eso. Esto está bueno saberlo porque es re importante, cuál es que sí y que no. Y después, como condicional, tenemos la obesidad, el síndrome de hipoventilación por obeso, o sea, por la dificultad para ingresar el aire. Los posquirúrgicos, principalmente de abdomen o tórax, muchas veces se usa. Pacientes paliativos, esto en el JUSO es re común porque tenemos muchos pacientes que son paliativos y bueno, a veces no se va a tomar conducta en cuanto a algo más invasivo o tiene limitación del esfuerzo terapéutico en ese sentido y se usa la BNI para por ahí pasar un estadio más crítico o sacarlo de esa dificultad respiratoria al paciente y después continúa con su camino normal. Y después, bueno, en trauma de tórax y, como habíamos dicho, en la prevención de falla de extubación. Y después también en los inmunocomprometidos se usa un montón porque se trata de los pacientes por ahí con inmunosupresión de no llevar a la ventilación invasiva porque tienen re mal pronóstico. Entonces, siempre que se puede, se prueba con BNI primero, porque si se puede solucionar con eso, mejor porque tiene alta la mortalidad en los pacientes con inmunosupresión intubados, digamos. Y después esto de, bueno, insuficiencia respiratoria leve a moderada. ¿Por qué? Pues yo tengo un paciente que llega con una insuficiencia respiratoria ya severa o grave, ¿sí? Porque le hago un estado ácido base y me da una PAFI muy bajita o una PO2 muy baja, hipoxémico demasiado o con mucha dificultad respiratoria o el paciente no responde o lo que pase, no le puedo poner BNI, ¿sí? Ya tengo que tomar otra conducta. Entonces, está bueno. Después, resolución a corto plazo, lo mismo, no lo tengo con BNI 10 días al paciente. Ahora vamos a ver que el protocolo es sacar gases, evaluar estado de base, evaluar la clínica del paciente y ver si continúo con la terapéutica en caso de que, digamos, tenga los criterios de éxito, ¿no? Si no, no. Y bueno, después lo de la población seleccionada, esto que decía, de que sea EPOC, que sea de mago pulmón, que sea un paciente inmunocomprometido, bien, que no se lo pongo a todo el mundo la BNI. Lau, Bien. hay Sí, pregunta acá. Quiero hacer una consulta. Si es, perdón, si es que yo lo tengo en pantalla completa, sí, entonces no veo nada no, a no lo vas a ustedes. ver, por eso te lo digo. Ah, dale. Pregunta si en paciente en coma se usa. No, ahora le iba a decir eso. Lo que pasa es que lo dije todo cuando estaba sola y ustedes no estaban. No, Una consulta, porque hoy justo nos pasó con un paciente que tenía un CA de pulmón, EPOC, que el tipo vino saturando 85, ya por clínica estaba con una taquipnea importante, 35 a 45, 35 a 40 respiraciones por minuto. Ahí no esperamos gases, porque el no. tipo se notaba que ya estaba sopleteando mal. Lo pusimos con BNI y mejoró instantáneamente. Bien. No, es que los gases vos para ponerle la BNI no es que haces gases. Vos, el paciente llega con dificultad respiratoria, le ponés BNI. El tema es Claro, que si vos después ves que el paciente tiene dificultad respiratoria porque está hipoxémico, porque tiene una neumonía, vos no podés seguir con la BNI porque claro. no le va a hacer nada a la BNI, o solamente lo va a sacar esos momentitos porque le va a tirar oxígeno y aire, pero en No. realidad uno tiene que ver que la terapéutica tiene que ser indicada para la La salud del consulta que paciente. te quiero hacer básicamente es, en el caso de este tipo, no sé si fue hoy justo porque hay siempre excepciones, se dejó de aplicar BNI porque mejoró la clínica, pero el estado ácido base estaba bastante Mm. flucho. Había mejorado un poco el pH, pero los demás valores estaban, no me acuerdo realmente cuánto estaba, pero justo lo vimos con una de las kinesiólogas y me dijo, no, ya estaba con la clínica y me quedó ahí sonando.
O sea, le dejaron de poner BNI porque mejoró la clínica y el estado de salud. Mejoró la clínica, el tipo ya estaba mejor, Mm. pero eso fue lo que me quedó la duda. Pero la frecuencia respiratoria del señor Mejoró. mejoró. Era otro paciente. Bueno, entonces en ese caso, como estás en una guardia y tenés que ver qué tiene el paciente, le dejás de poner BNI, porque en realidad la BNI no va a curar nada. ¿Me explico? Sí. Excepto, bueno, en un paciente POC que está con hipercapnia, por ejemplo, bueno, te va a lavar un poco la CO2, pero porque también ponerle BNI no es gratis, o sea, es lo que ahora justamente hablábamos de esto. El paciente tiene que tolerar, tiene que ser colaborador, o sea, te está bancando, te va a lastimar la piel, no te va a dejar tomar agua. Entonces, si el paciente mejoró la clínica, listo, yo no voy a poner BNI porque tengo la CO2 en 70. ¿Me explico? Bien, joya. Gracias. Bien. Entonces, esto que hablaba recién de la sedación superficial, en realidad dice análogo de sedación porque se dice la guía, pero yo le digo, bueno, sedación superficial, se utiliza ¿por qué? Porque yo cuando voy a poner BNI a un paciente, el paciente primero tiene que poder responder, tiene que tener un Glasgow mayor a 11, tiene que poder responderme órdenes simples, ¿sí? Puede estar con tendencia al sueño, porque de hecho como una de las indicaciones es para la hipercapnia, o sea, cuando el paciente está con la reagudización de POC, puede estar hipercárnico. Si tiene tendencia a la sedación, bueno, tendencia al sueño, yo asegurándome que no tiene un sangrado cerebral, le puedo poner BNI, porque como digo, puede ser por la hipercapnia. Ahora, sí o sí tiene que poder responder, ¿sí? Si el paciente está dormido, y yo no sé por qué está dormido, no le puedo poner BNI y dejarlo a ver qué pasa, ¿sí? Y por otro lado, tampoco puede estar exaltado, y tampoco puede rechazar el tratamiento. O sea, si el paciente se quiere arrancar la máscara, está excitado, o no quiere, o no está colaborador, nosotros no podemos hacer la BNI, no podemos hacer la terapéutica, porque no le va a servir. Porque tiene que estar sincrónico, tiene que poder dejarse la máscara bien puesta. Entonces, en ese caso, si nosotros sabemos o pensamos que el paciente sí o sí se va a beneficiar con la BNI, que no tenemos otra opción, y él no quiere, está combativo, se le puede dar una analgesia superficial o una benzodiazepina o lo que ustedes consideren que no lo va a dormir, pero le va a bajar unas revoluciones para poder aplicar la terapéutica y que sea confortable y que le sirva, ¿sí? Para todo esto, antes de hacerle la sedación superficial, nos tenemos que asegurar de que la máscara esté bien puesta, que el setting ventilatorio sea correcto o más o menos correcto, ¿sí? Que no esté seteado cualquier cosa que el paciente no está pudiendo ser sincrónico. Y nada más. Eso, bueno, y obviamente lo de la inestabilidad hemodinámica es porque, bueno, por lo que les digo, tiene que estar despierto, o sea, no dormido, y el paciente tiene que estar estable hemodinámicamente. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos indicación y contraindicación. Bueno, acá, contraindicaciones, ¿ves? Si el paciente está chocado, si no se puede, mirá que el shock va de la mano, o sea, va en la misma línea que la imposibilidad de adecuar la interfase, o sea, la máscara. O no colaborador. Glasgow mayor a 11, Glasgow menor a 11, cirugía facial o cirugía del tracto digestivo alto. Todas esas son contraindicaciones. O sea, si el paciente está chocado o no se puede ajustar bien la máscara o no lo tolera o no es colaborador, no se la puedo poner. O sea, da lo mismo que esté chocado o que no le puedo poner la máscara, ¿sí? Como que es re importante, a eso me refiero. Que la máscara quede bien ajustada, bien puesta y que el paciente la quiera tener. O sea, no se la quiera sacar, ¿sí? Viste que algunos dicen, se quiere arrancar la máscara. Bueno, si quiere arrancar la máscara, no se la pongas 10 veces. Dale un clonazepam o fíjate otra manera o hacer otra terapéutica, porque no va a servir si se la quiere arrancar. Como contraindicaciones absolutas se describen el paro cardiorrespiratorio, parece una tontería, pero bueno, se ve que hay gente que se la ha puesto con el paciente en paro, no se pone BNI. Imposibilidad de fijar la máscara, o sea, fíjate que está en el mismo nivel de un paro cardiorrespiratorio y cuando no protege vía aérea. Cuando el paciente no protege vía aérea, uno tiene que ir a una intubación invasiva. Y las relativas es lo que decíamos, inestabilidad hemodinámica, bueno, eso se ve porque hay pacientes por ahí que ya tienen nora bajito y podés ponerle BNI, por eso es relativa. Una acidosis metabólica severa también, porque si por ahí hay que ver por qué tiene la acidosis metabólica. Por ahí, si está en el tratamiento, se está compensando, a la vez le pongo para la falla respiratoria BNI, puede ser. Lo que decíamos recién del deterioro del sensorio, me tengo que asegurar que el deterioro del sensorio no sea por un sangrado cerebral o por alguna otra cosa metabólica que no sea
PCO2, porque yo tengo hipercapnia, le pongo BNI, va a mejorar, pero bueno, tengo que saber que sea eso, ¿sí? Agitación no colaborador, claustrofobia, lo que hablaba recién. Si yo al paciente no lo puedo convencer de que se quede con la máscara, o me dice que tiene claustrofobia o demás, no lo voy a poder realizar la terapia. Tengo que tomar una medida en ese caso. Y después, bueno, lo que decíamos, cirugía reciente de vía aérea superior o tracto digestivo superior por el hecho de la presión positiva. Tiene que ser residente igual, obviamente, ¿no? Por el tema de la cirugía, o sea, de los puntos, de la herida. Bueno, criterios de inclusión. Esto es lo que me preguntaba él recién por ahí. Llega el paciente, bueno, si está así con dificultad respiratoria, le pongo la BNI, pero yo le hago un estado de ácido base para tener un poco más de datos. ¿Viste? Para mí lo clínico es súper importante, pero está bueno complementarlo con la gasometría porque en el caso de la BNI y demás, usamos un montón el estado de ácido base. Ay, se me escupan los títulos. Entonces, criterios de inclusión, uno o más de uno, el pH entre 7,25 y 7,35, con una PCO2 mayor a 45. Y con una presión, o sea, una PAFI menor a 200. Ahí va para BNI. Si la PAFI me da 100, no va para BNI el paciente. Ya va para otra cosa. ¿Sí? Es un paciente que ya está más crítico y no lo voy a poder revertir con BNI. Y después, los criterios clínicos también. Uno más, frecuencia respiratoria mayor a 25, entre 25 y 35. Si tiene más de 35, bueno, es relativo también, como el paciente que tuvieron hoy. Tenía 35-40, le pusiste la BNI, y bueno, a veces vienen con 35 por un edema agudo pulmón, le pones la BNI y a los 20 minutos bajó a 20 la respiratoria. Hay que ver por qué. Por eso ahora vamos a ver cómo se evalúa el tratamiento. Y después, signos de aumento del trabajo respiratorio, ¿sí? Si tiene utilización de músculos accesorios, si la respiración es paradojal o usa asincrónico o depende de cómo uno lo vea, ¿sí? Pero la frecuencia respiratoria y el uso de músculos accesorios son criterios de la BNI. Bueno, y después la disnea severa, que es la sensación de falta de aire que respira el paciente, también. Le va a sacar esa sed de aire, la va a sacar la BNI. Bueno, y como criterios de exclusión, describen absolutos, de nuevo, paro cardiorrespiratorio y no poder ajustar la máscara, o sea, que la máscara no quede bien ajustada a la cara y que el paciente se la quiera dejar, porque si ustedes no tienen la interfase bien colocada, no se va a poder dar todos los mecanismos por los cuales yo ayudo con la BNI. Entonces, es como tener el tubo endotraqueal y tenerlo tapado, no sirve, o flojo, o fuera de lugar. Bueno, y después lo mismo, lo relativo ya lo dijimos, necesidad de proteger la vía aérea, mal manejo de secreciones, el paciente no tose, vemos que no puede manejar las secreciones, no puede tragar, bueno, ahí ya hay que evaluar bien si la BNI va a ir o no. Incapacidad de cooperar, lo mismo, si yo no le puedo dar alguna medicación para que baje un cambio o el paciente está negado, no quiere cooperar con la terapéutica, tampoco la voy a poder aplicar. Inestabilidad hemodinámica, una tensión arterial sistólica menor a 90, o con necesidad de inotrópicos altos, por eso también es relativo. Traumatismo, cirugía facial, por el tema de la máscara. Cirugía esofágica por la presión, que dijimos. Y lo deterioro del sensorio es lo que dijimos. También es relativo porque hay que ver por qué y qué deterioro tiene, ¿no? Qué lasgo tiene el paciente. Ahí dice, excepto en hipercámnicos, que en ese caso se entendería que el deterioro sensorio es por la hipercamnia. Y bueno, vómitos porque va a vomitar sobre adentro de la máscara y no se puede tragar el vómito. Si está con vómitos, le saco la máscara. Esto se los mostré hace un ratito, sí, que son los dos respiradores que nosotros vamos a tener en el HUSEY para usar la BNI. En el Neumovent, que es el blanco, vamos a poner modo BNI o presión soporte. Es mejor modo BNI porque compensa fugas, ¿sí? Pero también se puede usar muy bien. Ustedes lo pueden probar de las dos maneras, donde menos ruido haga, donde menos cosas les diga que está mal el respirador, que llama volumen tidal máximo, presión inspiratoria mínima. Todo el tiempo, cuando el respirador está todo el tiempo llamando por algo, eso perjudica la terapéutica. O sea, genera asincronías entre el paciente y el respirador. Entonces, yo lo que tengo que lograr es que no haya todo el tiempo llamados de atención, alarmas, ¿sí? El Midray, que es el negrito, el que está del otro lado, es un ventilador, es un poquito más nuevo, más tecnológico, por así decirlo, y compensa mejor todas esas fugas para hacer ventilación no invasiva, entonces suena menos,
es como que llama menos, por así decirlo. Entonces el paciente se siente mejor, más confortable. Eso es básico. Yo, por lo general, si tengo un Mindray cerca, y hasta se los cambio el respirador. O sea, es como, lo elijo de primera línea siempre el Mindray para usar en BNI. Bueno, acá lo de las máscaras. Máscaras tenemos, nosotros en la guardia vamos a tener estas dos modelos. Una es Total Face, que aunque parezca que te ocupa toda la cara, se describe como la máscara mejor tolerada en los pacientes. Siempre y cuando sea el tamaño aproximado a la cara, ¿no? Si la cara es muy, muy grande y la máscara no le queda, le va a pegar en el ojo, no, pero así como la tiene adaptada el señor, está muy bien. Y las otras son las oronasales, que también se adaptan bastante bien, tienen por ahí la contraindicación, la contraindicación no, ¿cómo se dice? La debilidad, por así decirlo, que lastiman el puente nasal y a veces son menos toleradas por eso, capaz, porque aprietan en una zona determinada de la cara. La otra, como la presión se distribuye de una manera más uniforme, es más tolerable. Pero se pueden probar las dos. Eso es lo bueno, yo siempre en la guardia trataba de dejarles dos máscaras y una de cada una, justamente por eso, porque hay personas que les queda mejor, les siente mejor la Total Face, que es la que usa toda la cara, y la otra depende del paciente. Bien. Bueno. Después, implementación de la BNI. Acá, la idea de esto por ahí es verlo cuando estemos en la parte práctica, porque por ahí les va a quedar más claro viéndolo en el ventilador. Pero bueno, como para entender una idea, si yo quiero setear, primero, bueno, hago la conexión del ventilador, pongo modo BNI. Si es en el Mindray, pongo no invasivo, mujer, es más fácil todavía el Mindray. Y ahí me va a preguntar qué valores yo le quiero poner, ¿sí? Entonces, lo que vamos a setear va a ser el nivel de presión inspiratoria, que es el PS o IPAP que vimos hace un ratito, y eso es relativo. Vamos a tener que usar una presión entre 7 y 20, 20 es un montón, que al paciente yo le tenga... Voy a buscar una presión, o sea, me voy a fijar en qué presión, en qué frecuencia respiratoria quiero más o menos que maneje y qué volumen tidal. Que es todo relativo. ¿Por qué? Porque va a depender un montón de cómo viene el paciente también, ¿no? Yo, en un paciente que voy a usar presión soporte o BNI, no voy a buscar una frecuencia respiratoria entre 12 y 15 o 18, como cuando tengo un paciente que está dormido en RAS-5, ventilado invasivamente. Voy a tolerar frecuencias respiratorias más elevadas, porque normalmente nosotros no respiramos a 15, a veces respiramos más rápido, a veces respiramos más lento. Entonces voy a tolerar, si el paciente respira 20, 22 va a estar bien también. Si respira 17 está bien. Ahora, si el paciente yo le pongo 18 de presión soporte y tiene una respiratoria de 14, y yo digo, está re bien, está en 14, no, le estoy sobreasistiendo al paciente. Entonces se tiende a elegir unas frecuencias respiratorias un poco más elevadas que cuando el paciente está dormido. ¿Se entiende eso? Entonces, si quiero titular una presión de soporte y no lo conozco, no sé cómo va a andar, me voy fijando por la frecuencia respiratoria y el volumen tidal. Lo mismo pasa con el volumen tidal. Yo no voy a buscar un volumen de 500 mililitros por hora en el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Por minuto, perdón. Porque no es un paciente dormido en RAS-5. Es un paciente que va a mover por momentos 200, por momentos 300, por momentos 500, por momentos 800. Entonces, más o menos aproximado, si yo veo que el señor es gigante, bueno, voy a tratar de que mueva alrededor de 400, 500 mililitros por minuto. Y si es más chiquita, bueno, con 250, 300 va a estar bien también. Porque por ahí uno comete mucho el error de ir a buscar ese volumen tidal que está en la tabla del peso predicho, o no me sale ahora, bueno, del peso predicho, que nosotros usamos para ventilar a los pacientes de forma invasiva, ¿sí? Peso teórico, no me sale la palabra. No vamos a buscar eso. Vamos a tolerar volúmenes tidales más bajos y frecuencias respiratorias más elevadas de lo que hacemos cuando el paciente está dormido, ¿sí? Eso es importante porque por ahí pasa mucho que el paciente está sobreasistido muchas veces. Nosotros lo vamos a ver y tiene mucha presión y tiene respiratorias bajitas, y por ahí el paciente está tratando de regular ese volumen minuto porque yo le estoy dando mucha presión. Entonces, ¿qué hace el paciente? Me estás dando un montón de presión, estoy metiendo un montón de volumen, lo que hago es bajar la frecuencia respiratoria para no llenarme tanto de aire.
Entonces ahí me da la pauta de que lo estoy sobreasistiendo, ¿sí? Después, otra cosa que podemos setear es el tiempo inspiratorio, que yo les comentaba antes, que depende de la patología que tenga el paciente, lo vamos a ir moviendo de menos a más. Por ejemplo, en un paciente que tiene EPOC, como dijimos que le cuesta mucho largar el aire, le vamos a dar más tiempo expiratorio, o sea, el TE va a ser más largo, vamos a buscar que sea más largo que el TI. Eso lo vamos a manejar con la relación IE. Entonces, en un paciente POC, la relación IE va a ser 1:4 o 1:3, ¿sí? Porque 1 va a decir que es la inspiración y 3 va a ser por cada vez que uno inspira, 3 expira. ¿Se entiende? O sea, lo prolongo. Si el paciente tiene edema agudo de pulmón, no tiene EPOC, o tiene una falla neuromuscular, como dijimos, o una falla respiratoria simplemente por fatiga, no necesito ponerle tanta expiración. Entonces le pongo 1, 1,5 o 1,1, 1,2, ¿sí? Porque en los respiradores esto no le podemos manejar los segundos, podemos manejarle la relación, ¿sí? Pero eso, bueno, no es tan determinante igualmente. Y lo de la frecuencia respiratoria, eso es cuando nosotros vamos a usar modos controlados, que dice 8 a 20. En el caso nuestro no vamos a usar modos controlados porque tenemos el modo BNI y tenemos el modo soporte, presión soporte, donde nosotros no manejamos la frecuencia respiratoria, sino que la maneja el paciente, ¿sí? Así que eso no va a importar. Bien. Y después, otra cosa que le vamos a setear va a ser la PIP o EPAP, que dijimos que es la presión al final de la expiración, que nos va a mantener el alvéolo abierto para justamente aumentar esa hematosis o ese tiempo, digamos, de contacto entre el capilar y el alvéolo, y nos va a dar mayor oxigenación, ¿sí? La PIP, vamos con lo mismo. Vamos a empezar de menos, es como lo del oxígeno, de menos a más. Yo arranco con una PIP bajita, de 4 o 5, y me voy viendo qué pasa con la oxigenación. Le pongo el saturómetro al paciente y voy viendo qué pasa con la oxigenación de ese paciente. Si, como dijimos, el paciente, vamos a buscar un objetivo de saturación. Si tiene una enfermedad obstructiva como el EPOC, no voy a pretender que sature más de 93, 94. Con eso ya me sobra. Quizás si es otro el motivo por el cual le ponemos la BNI, por ahí podemos buscar un 95, 96. Pero no mucho más que eso. Hoy por hoy las guías hablan de que no queremos tanta oxigenación. Está bien. Con que el paciente lo mantenga, digamos, con la función normal, está bien. Y la FIO ven que dice mínima necesaria para mantener. O sea, mínima necesaria. Mínima necesaria es la palabra estrella. Es con lo menos que puedo lograr lo que quiero, ¿sí? Lo de las presiones, tanto la presión soporte como la PIP, cuando uno inicia la BNI por primera vez con ese paciente, yo le coloco la máscara y arranco con presiones bajitas, ¿sí? O sea, le pongo por ahí 3 o 4 de PIP y la presión soporte le pongo 6, 7 como mucho. Y ahí yo le voy mostrando al paciente, de hecho yo lo que suelo hacer, eso no está descrito, pero bueno, a mí me funciona, es no atársela hasta después de 3, 4 minutos que yo se la sostengo y le muestro con presiones bajas qué sensación va a tener él con la BNI, ¿sí? En cambio, si yo le ato todo, le pongo, vos vas a tener 6 de PIP y 15 presión soporte, es como que te vas por el avión y te dicen sacá la cabeza, o te vas a tirar por el paracaídas, sacá la cabeza ahora. Es muy fuerte la presión, entonces hay que ir de forma paulatina para que el paciente se acostumbre a lo que va a tener, que es una presión, 2 presiones de hecho, y de a poquito le vamos subiendo. En el caso de la PIP, de acuerdo a la oxigenación que necesitemos, y en el caso de la presión soporte, de acuerdo a la frecuencia respiratoria que el paciente esté manejando. Si yo le pongo 4 de PIP y 10 de presión soporte, y el paciente empieza a respirar, empezó con 30 y empieza a bajar la frecuencia respiratoria, y llega a 17 o 18, yo no le subo más la presión soporte, porque ya está. También, con menos, mejor, ¿sí? Ahora, si yo le pongo 10 y veo que siguen 26, 27, y bueno, le voy a subir a 12 o a 11, yo hago en 2 de 2, no sé por qué, pero pueden hacer de a 1, para ver que me reduzca un poco más la frecuencia respiratoria. Y obviamente, lo que va acompañado de la frecuencia respiratoria es la clínica, como decíamos recién, del paciente. Tengo que evaluar
cómo respira ese paciente. Es lo que le llamamos nosotros la mecánica, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que le aplico todo, digo, bueno, ahora lo dejé con 18, re bien. Bueno, ahora tengo que ir a ver qué pasa con ese estado ácido base del paciente, si mejora la mecánica, si mejora la frecuencia y si mejora el estado ácido base. Entonces, está bueno tomar un estado ácido base antes de la BNI, o apenas se la pongo, ¿sí? Como para tener un parámetro de referencia de si le hizo bien o no le hizo bien. Le tengo que controlar los signos vitales, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación de oxígeno, bueno, lo del volumen que dijimos, que mueva un volumen mínimo de 200 y pico en adelante. Importantísimo lo de la sincronía paciente-ventilador. No hay forma que el paciente le sirva la terapéutica si está sincrónico. Si el paciente trata de ir para un lado, el ventilador para el otro, se quiere arrancar la máscara, le va a entrar el aire, él quiere largar el aire. Bueno, no va a funcionar. Así que eso es sí o sí prioridad. Lo de las fugas en el sistema, bueno, eso es controlar que las tubuladuras estén bien, que no esté nada desconectado, que no tenga ningún agujerito, porque a veces las máscaras tienen, ¿cómo se dice?, los puertos para oxígeno o tiene el puerto exhalatorio. Si tiene la máscara un puerto exhalatorio, nosotros se lo tenemos que tapar, porque nosotros vamos a usar doble rama. Por una rama va a ser la inspiración y por otra va a ser la exhalación. Si yo le dejo el agujerito en la máscara, va a haber una fuga, va a haber una sincronía con el ventilador, porque el ventilador va a detectar que hay fuga, no va a servir. Entonces hay que chequear todo eso, que no haya ninguna fuga, ni por los bordes de la máscara, ni por los puertos que encontramos también en la máscara. Estado de conciencia, importantísimo. Siempre el paciente tiene que mantener la misma conciencia que yo le puse la máscara. Si yo le pongo la máscara, me estaba respondiendo, pasan 20 minutos y el paciente no me responde más, yo no puedo seguir con la BNI. Tengo que cortar y tengo que ver qué pasó, ¿sí? Confort del paciente, tiene que estar contento, colaborador, le tiene que gustar, si no, o sea, tampoco digo que es una locura lo que la alegría que va a tener, pero lo tiene que poder tolerar, ¿sí? Hay que preguntarle eso, hay que ser como medio psicólogo con el paciente en algún momento, ¿sí? Hay que hacerle un poco el chamullo antes de ponérsela, eso es una estrategia que funciona. Bueno, nivel de disnea, si el paciente vino con disnea, no sé, clase funcional 3, yo le pongo la máscara, pasa media hora y el paciente tiene clase funcional 3 o 4, no funcionó. Yo lo que tengo que hacer es disminuir esa disnea. Y volver a tomar un estado de ácido base a las 2 horas. Acá dice como máximo. Por lo general se esperan 2 horas. En algunos casos se puede tomar antes, pero 2 horas está bien para saber si modificó parámetros de oxigenación, hipercárnicos, pH, demás. Bien. Bueno, acá justo lo de humidificación. En la BNI no se usa humidificación pasiva, no se usa. O sea, las trompitas que usamos para los ventilados no lo usamos nosotros en la BNI porque genera resistencia y no tiene evidencia tampoco. Pero si nosotros vamos a tener más tiempo que 24 horas al paciente con la máscara, que pasa muchísimo en el piso, de hecho lo usamos, porque se usa BNI durante... Ustedes no creo que sea el caso, pero bueno. Ahí tenemos que estar pensando ya en usar humidificación activa, que no es tan fácil porque no hay siempre, pero bueno, a ver hay que colocarla. O sea que si vamos a usar humidificación va a tener que ser activa y pasada las 24 horas, ¿sí? De que está continuamente con la BNI. Y después para hacer aerosoles terapia, esto sí es importante, si el paciente por lo general, los EPOC, por ejemplo, si viene con una reducción de EPOC, el paciente lo vamos a beneficiar con los aerosoles. Le podemos dar broncodilatadores, corticoides, todo lo que le vaya a beneficiar, se lo podemos administrar con la BNI justamente. Ponemos la máscara, la aerocámara, entre la máscara y la pieza en I, para que le llegue todo directamente, y ahí le hacemos los aerosoles. La máscara, la aerocámara es la plegable que nosotros usamos en el hospital, han visto. Y si no, si el paciente si permite sacarle la BNI porque está bastante bien o se puede hacer, directamente le sacamos la máscara. Cuando aprovechamos para darle tomar agua, podemos aprovechar siempre el momento en que le retiramos la máscara para hacer todo junto. El paciente va a querer tomar agua, va a querer descansar un poco, va a querer hablar, porque tampoco puede hablar con la BNI. Y ahí le podemos hacer con la aerocámara, no con la plegable, con la que es para el paciente que no está ventilado,
con la aerocámara, si no, no se lo tenemos que hacer, le hacemos los aerosoles. Y después le volvemos a poner la máscara. Bueno, esto lo que dicen los parámetros es si le van a hacer los aerosoles con la máscara puesta, disminuir la PIP, conviene aumentar la presión de soporte porque va a tirar más aire, bajar el rise time, pero bueno, no tiene mucha importancia eso. Bueno, acá es criterios de falla, cómo está descrito. Tenemos los gasométricos también y los clínicos. En los gasométricos, uno o más criterios de los que dice acá. Aumento de la CO2 o disminución del pH con respecto a valores iniciales. Por eso es súper importante tomar un estado óseo-base antes o mientras apenas le pongo la BNI. ¿Sí? Evalúo las 2 horas y veo si aumentó la CO2 o disminuyó el pH, listo, no va más la BNI. Hay que ver otra terapéutica, posiblemente sea la intubación quizás, porque se va a dar en concordancia con otros signos clínicos. Y bueno, obviamente si disminuyó la presión de oxígeno también, o la FI o la PAFI, porque yo lo que estoy buscando con la BNI, uno de los objetivos era aumentar la oxigenación. ¿La estoy disminuyendo o está disminuyendo el paciente la oxigenación? Listo, saco BNI. Y después como criterios clínicos, para retirar porque falló, primero, intolerancia a la máscara. Esto no lo inventé yo, quiero aclarar que esto está en un artículo científico, en una guía de práctica clínica, ¿no? Porque parece que, por eso le doy tanta bola a lo de la máscara, porque lo dicen en todas las guías clínicas, hablan de la máscara y de la interfase. Falla no tolera la máscara, falla la BNI, listo, se la saco. Buscate otra solución, pero no puede hacer BNI el paciente, a no ser que busque la manera con la sedación superficial, con alguna, como dijimos, ¿no? Benzodiazepina, lo que sea. Alteración del estado de conciencia, como dijimos. Somnolencia, deprime el sensorio, un RAS menor a -3 o mayor a +1. El RAS menor a -3, el paciente no abre los ojos directamente. No lo puedo tener. Si yo lo llamo y no abre los ojos, no me responde, listo, tengo que sacar BNI y ver qué pasa. Y un RAS mayor a +1 es porque está agitado y como incordioso, por así decirlo, el paciente, ¿sí? Pero bueno, con eso lo puedo solucionar por ahí con la sedación superficial. Bueno, inestabilidad hemodinámica, como dijimos, el paciente hipotenso, hipertenso, bueno, ya con parámetros border, no, hay que tomar otra medida. Si persisten los signos de trabajo respiratorio excesivo aumentado, ¿sí? O sea, si el paciente sigue con dificultad respiratoria, o sea, no bajó la frecuencia respiratoria, sigue con trabajo respiratorio con los músculos, o sea, con mala mecánica o trabajo respiratorio aumentado, o hay asincronía entre el paciente y el ventilador, como dijimos, el paciente quiere inspirar, el ventilador está expirando, o sea, como que no se produce esa sincronía entre el paciente y el ventilador, no va a funcionar porque no va a lograr el objetivo que buscamos. Y como último signo o criterio es el aumento de la disnea. ¿Sí? Si el paciente sigue con aumento de disnea, o sea, con la disnea, o aumentó a lo que yo la consideré al principio, también falla la BNI. Puede ser con uno o más criterios, ¿sí? Bueno. Y, a ver, ¿queda mucho más? No, ya está. Ya terminamos. Y bueno, después cuanto a la liberación, esto también por ahí no es tan relevante para ustedes porque quizás en la guardia, pero bueno, está bueno saberlo porque si lo hacemos bien también en la guardia, está piola. Cuando yo le saco la BNI al paciente, ¿sí? Porque eso también hay mucha duda, ¿viste? De hecho, duda y como que no hay un protocolo. Se la ponen 1 hora, se la ponen 2 horas. La BNI mínimo tiene que estar 2 horas, sí o sí. Si no está 2 horas, no podemos tomar como referencia ningún parámetro, para empezar. Después, cuando yo le voy a sacar la BNI, bueno, le hago una prueba de respiración espontánea. Le saco la BNI, le pongo una cánula nasal y yo ahí estoy haciendo una prueba de respiración espontánea con el paciente. Aunque no lo tomemos así muchas veces, está pasando eso. Tengo que medirle la frecuencia respiratoria, tengo que medirle el oxígeno, tengo que verle la mecánica que tiene el paciente, porque yo ahí lo estoy dejando sin el apoyo ventilatorio. Entonces tengo que saber qué está pasando, ¿sí? Después se toma una muestra de gases arteriales para ver el estado ácido-base otra vez, PO2, PCO2, pH, y se evalúa si el paciente esos parámetros los corrigió o los mejoró. Listo. Obviamente siempre en concordancia con los criterios clínicos, porque es lo que más importa. Si el paciente
tiene buena frecuencia respiratoria, no tiene utilización de músculos accesorios porque tiene mecánica adecuada o aceptable, y los valores de la estado ácido base son aceptables, listo, se saca la BNI, ¿sí? Lo que me preguntaba hoy el compañero era, ¿qué pasa si está todo bien pero los gases son feos? Bueno, se saca también, porque en realidad la BNI viene a eso, viene a, más que nada, a sacar la disnea del paciente, ayudarlo con el trabajo respiratorio, si eso ya se mejoró. Si es solo por hipoxemia, o sea, si el paciente lo único que tiene es desaturación, no le pongo BNI. Depende cuál sea el caso, ¿no? Porque si es un EPOC, por ahí sí, porque en el EPOC la hipoxemia ya sabemos por qué es, entonces no le voy a dar más oxígeno porque va a aumentar el retenedor, va a aumentar la CO2, me va a complicar el cuadro. Pero si el paciente solo está hipoxémico, tiene una neumonía o, no sé, algún proceso respiratorio que esté pasando, y yo con un poco de oxígeno lo resuelvo, no le pongo BNI. ¿Sí? Bueno, nada, eso. Y después reevaluar a ver cómo sigue el paciente. Si el paciente no vuelve a tener la misma que al inicio, o sea, no tiene la mecánica alterada, no tiene desaturación, no continúo con la BNI. No es un tratamiento en sí, a no ser que sea un EPOC, que bueno, por lo general tardan mucho más en destetarse porque se hacen como dependientes, la requieren, pero si no, no. Bueno, esto y listo.